Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Muy buenos días, el Señor les pueda bendecir. Es un gusto saludarles una vez más en este día y compartir con ustedes el estudio de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado y Él nos ha bendecido. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar. Y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. También saludamos a todos nuestros hermanos y amigos de Plenitud 104.1 FM, allí en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Para todos ustedes que nos sintonizan, Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar allí. Bien, vamos a orar para iniciar nuestro estudio en el día de hoy. Querido Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y por tu misericordia. Pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra en el día de hoy, seas tú, Padre Celestial, hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, estamos en nuestra lección número 11, morando en la tierra. El versículo de memoria lo encontramos en Proverbios 15, el verso 1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Qué hemos estudiado hasta el día de hoy? Vamos a revisar puntos que nos van a permitir entender por qué la lección para hoy nos muestra la reacción de los de la tribu de Rubén, la tribu de Gad y los de la media tribu de Manasés, cuando escucharon todas las acusaciones que se daban contra ellos. No olvide que a raíz de un rumor que al final era cierto, pero no conocían el motivo ni la base, entonces fueron allí a acusar a sus hermanos, dispuestos las 9 tribus y media a erradicarlos si era posible, porque ellos veían que habían entrado en apostasía. Primero recordemos el discurso de despedida. Como el Jordán iba a suponer una separación entre las tribus, Josué dio sabios consejos a las 2 tribus y media para que pudieran mantenerse fieles. Les recordó amar al Señor. El amor es el principio que nos debe llevar a amor a Dios y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Les recordó que deben de conducirse de acuerdo con su voluntad, obedecer a sus mandamientos. No olvide que la obediencia es el resultado natural de un corazón agradecido que comprende lo que Dios ha hecho. Mantenerse unidos firmemente a Él. Debemos aferrarnos a Dios sin dejar que ninguna distracción rompa esa unión y servirle de todo corazón y con todo nuestro ser. Entonces encontramos nuestro verdadero propósito, satisfacción y vida abundante cuando servimos voluntariamente a nuestro Creador con amor. Pero se presentó un conflicto. Cerca del lugar donde Josué había levantado un monumento recordativo del milagroso cruce del Jordán, las 2 tribus y media construyeron entonces un altar similar al altar del santuario. Y este fue interpretado como una transgresión de la ley que prohibía ofrecer sacrificios en un lugar distinto del altar de los holocaustos del santuario. El resto de los israelitas decidieron erradicar este pecado atacando a sus hermanos. Pero Dios intervino para evitar una sangrienta guerra civil. Levantó personas que decidieron no juzgar sin tener todas las pruebas. Concedieron el beneficio de la duda y decidieron dar a sus hermanos la oportunidad de explicarse. Como se vio después, su único error había sido no informar de sus intenciones a sus hermanos, pero eso no es pecado. Vino la comitiva y entre ellos estaba Fines. Ahora, ¿por qué se eligió Fines para encabezar la comisión investigadora? Fines
hijo del sumo sacerdote, había sido implacable a la hora de detener el pecado en Baal Peor, como lo expresa Números 25, versículos 7 al 8. En su discurso, unió este pecado con el pecado de Acán y lo igualó al que supuestamente habían cometido las 2 tribus y media. El discurso de Fines tenía mucho sentido si se ofrecían sacrificios en el altar que se acababa de erigir. Dios castigaría entonces a todo Israel por ello. No obstante, les dio la oportunidad de rectificar este error antes de llegar a cometer el pecado y les ofreció volverse al lado del Jordán donde estaba el santuario. Ahora, ante todo esto, ¿cómo respondieron las tribus que estaban siendo acusadas? Las tribus de Rubén y la de Gad y la media tribu de Manasés, al ser acusadas, actuaron de una manera entonces ejemplar. Vamos, apreciados hermanos, al libro de Josué, capítulo número 22. Josué, el capítulo número 22, y vamos a leer los versículos 21 al 29. Y vamos a ver lo que allí ocurre. Josué, capítulo 22, versículos 21 al 29. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de israelitas: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salve hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocaustos, ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demanda. Fíjense que lo primero que ellos alegan y lo primero que presentan, apelaron primero a Dios, confiando en que Él conocía sus corazones y sus intenciones. Creían que sus hermanos de las tribus occidentales los estaban malinterpretando. Cuando los creyentes son malinterpretados, entonces su primer refugio es Dios. Él conoce el corazón, y a veces el pueblo de Dios debe conformarse con estar bien ante Dios, aunque eso signifique que otros no comprendan sus acciones o intenciones. Jehová, Dios de los dioses. Las palabras originales son sumamente enfáticas y no pueden traducirse fácilmente. La palabra original sería el Elohim Jehová, el Elohim Jehová o el Elohim Jehová. Y fíjense que acá aparecen 3 nombres: el, Elohim y Jehová. Y son los 3 nombres principales por los que el Dios Supremo era conocido entre los hebreos. Y puede traducirse así: el Dios fuerte, Elohim, Jehová. Ahora, la repetición confesión, el poderoso Dios Jehová, también puede traducirse como Jehová es el Dios más grande. Con el más fuerte de los juramentos, entonces confirman que no tienen intención de adorar a ninguna otra deidad en el altar. Y fíjense cómo ellos ahora alegan: si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Las tribus del este también reconocieron la rectitud de lo que los otros estaban haciendo al desafiar su construcción de un altar grande e imponente. Si las tribus del este eran realmente culpables de rebelión o prevaricación, debían rendir cuentas. Entonces las tribus del este hicieron lo que los creyentes deben hacer cuando son mal interpretados: ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de ver lo que ellos ven. Escucharon las preocupaciones de las tribus occidentales y estuvieron de acuerdo con ellas en principio. Estuvieron de acuerdo en que si adoraban a otro Dios o se rebelaban contra Dios y sus mandamientos, incluidos los mandamientos sobre cómo adorar, merecían ser juzgados. No hubo acomodación al relativismo, ni síntesis hegeliana, ni transigencia con la verdad. La razón por la que estas personas eran capaces de detener una unidad y una paz reales era que estaban arraigadas en la verdad y los mandamientos de Dios. La defensa, apreciados hermanos, es apasionada y eso se refleja en la síntesis, en la sintaxis que se nos está presentando. Es entrecortada en algunos lugares y se encuentran muchas repeticiones de estos versículos. Y esto refleja el agitado estado de ánimo en que se encontraban las tribus de Transjordania, y podemos imaginar fácilmente que estaban trastabillando sin aliento y tal vez incluso indignados
mientras pronunciaban estas palabras para aclarar el asunto y justificarse. Y luego exponen el motivo. Y es interesante el motivo, versículos 24 al 29. Leo para ustedes. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de vosotros, después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana, vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos. Mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no por holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificios, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Las tribus del este entonces reconocían su lejanía del centro del culto de Israel y la barrera natural del río Jordán que los separaba del resto de la nación. Por lo tanto, construyeron el altar como un monumento conmemorativo para unir a los dos segmentos de la nación. Las tribus orientales construyeron un altar grande e imponente para que perdurase. Querían que sirviera como testimonio a las generaciones futuras de que las tribus de ambos lados del Jordán adoraban al mismo Dios. Las tribus orientales comprendieron y estuvieron de acuerdo con la preocupación de las tribus occidentales. Explicaron que estas últimas habían malinterpretado el significado del gran imponente altar. No era para holocausto u otros sacrificios. Ahora, fíjense la ubicación del altar. Esta debería haber sido una pista desde el principio en cuanto a su propósito. Significativamente, las tribus de Transjordania no lo construyeron en su lado del Jordán, sino al otro lado del río. Para que se utilizara regularmente para ofrecer sacrificios, tendría que haber estado al este del río. Y hasta aquí parece que todo quedaba como que aclarado. Seguidamente con esto, cuando se dio esta declaración, se produjo entonces una reacción de parte de los que venían en la comitiva y los que venían allí con una acusación. La genuina preocupación entonces de las tribus que residían al oeste del río también se puso de manifiesto allí, ¿no? Cuando expresaron su auténtica alegría al comprobar la inocencia de las tribus del este. En lugar de sentirse derrotados por los argumentos de sus hermanos, mostraron auténtico regocijo porque sus sospechas resultaron erróneas y se evitó así la guerra civil en Israel y se preservó la unidad de la nación. Interesante. Ahora fíjense cómo se cumple aquí el texto que es fase de lo que estamos estudiando. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora yo le pregunto, ¿cómo son nuestras actitudes ante los conflictos? ¿Cómo manejamos las falsas acusaciones? ¿Cómo respondemos nosotros ante una situación en la cual nos vemos allí como que estresados o a punto de cometer algo que no teníamos que hacer? No lo olvide, Dios espera que usted y yo podamos entonces vivir a la altura de su voluntad, de sus mandamientos y de sus principios. Cuando la gente viene a nosotros con ira, a menudo sentimos la tentación de ser duros en respuesta. La sabiduría nos muestra el valor de una respuesta suave. Y este tipo de respuesta en realidad puede alejar la ira. La palabra suave es como el aceite en la piel lastimada para suavizarla y sanarla. El habla dolorosa tiene el efecto de derramar aceite en el fuego.
Entonces, el orgullo y la pasión de ambos lados chocan como piedras. Nos entregamos a un sarcasmo como si prefiriésemos perder a un amigo que perder un punto en la discusión. Todo esto lo excusa el mundo. Pero el Evangelio nos presenta el ejemplo de nuestro Salvador y nos imbuye de su espíritu, así que debemos tener cuidado de no provocar un espíritu irritado o herido. Una respuesta dura a la ira solo provoca más ira. Puede sentirse más bien en este momento, pero termina empeorando la situación, no mejorando. Muchos conflictos surgen por los problemas que separan a las partes, y no porque sean tan grandes, sino por los temperamentos que las personas llevan a un enfrentamiento. Y son muchos los ejemplos que aparecen en la Biblia. Y si por lo menos vemos nosotros un ejemplo de respuesta suave, fue la respuesta de Gedeón. Cuando él se enfrenta allí a los hombres de Efraín que le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego de que él habló estas palabras. Es un ejemplo, pero fíjense que también la respuesta dura lleva a la guerra, como le pasó a Jefet, como lo registra Jueces 12, y usted ve allí cómo también a él le responden los varones de Efraín, y le dijeron, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefé le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendiste, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido? Le dice él, ¿no? Hoy. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefé a todos los varones de Galaad y peleó con Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaitas en medio de Efraín y de Manasés. Y así usted sigue leyendo, ¿no?, la historia, pero fíjense cómo la respuesta dura produjo entonces la guerra. Como vemos, apreciados hermanos, definitivamente necesitamos permitir que el Espíritu Santo entonces sea el que nos dirija en este asunto y nos lleve a vivir conforme a los designios del Señor. Es decir, nos lleve a dar siempre las mejores respuestas. Entonces, fíjense, se presentó paciencia en lugar de reactividad. Ante una acusación tan grave, las tribus acusadas no respondieron con ira ni a la defensiva. Escucharon con paciencia antes de presentar su caso, encarnando el principio de Proverbios 15:1 que ya explicamos. Una apelación a Dios como testigo. Su defensa comenzó con un juramento solemne, invocando a Dios, el Señor, Dios de los dioses, como testigo de su inocencia y de sus verdaderas intenciones. Claridad en la motivación. Explicaron su verdadero motivo. El altar no era para la apostasía, sino para evitarla, y fue construido por temor a que en el futuro sus descendientes fueran excluidos de la comunidad de Israel. Era un monumento de unidad, no de separación. Entonces, cuando somos acusados injustamente, nuestra primera reacción es a menudo defendernos con ira. Y esta historia nos enseña el poder de una respuesta calmada, considerada y honesta. A menudo, explicar nuestro corazón y nuestras motivaciones es mucho más efectivo que simplemente negar la acusación. Y vuelvo de nuevo a insistir en esto. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cómo es nuestra actitud ante las diferentes situaciones que se nos presentan? Los de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés escucharon las acusaciones en silencio, pusieron a Dios como testigo y aceptaron ser castigados si había pecado y expusieron sus verdaderas motivaciones. Cuando los israelitas no sabían las motivaciones de sus hermanos para la construcción del altar, supusieron rebeldía, deseo de separación y castigo divino. La realidad era deseo de mantenerse unidos a sus hermanos y evitar una futura separación por parte de los israelitas. Y aunque las tribus acusadas podían haberse sentido ofendidas al ser acusadas y reaccionar
de forma violenta. En su defensa, gracias a la respuesta amable que dieron, se evitó la guerra. Josué 22:33 dice: y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Fíjense que en los versículos 30 al 31 dice que oyendo Fines el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de millares que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Fines pudo ver entonces que Jehová estaba entre el pueblo de Israel, porque se había restaurado la unidad entre ellos. Más adelante, ¿no? Esta idea se puede plasmar, o podemos verla, en el Salmo 133, versículo número 1, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina entonces este capítulo maravilloso con los versículos 32 al 34, y dice lo siguiente: y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Todos se alegraron y disfrutaron de la bendición de tener paz entre el pueblo de Dios. La palabra Et, en este caso, apreciados hermanos, se puede traducir o se puede entender como testimonio. En hebreo significa testimonio. Y este nombre no se encuentra en el texto masotérico, aunque apareciera en algunos de los manuscritos hebreos más recientes. Ahora, la Septuagésima lo reza así: y Josué dio un nombre al altar de los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, y dijo: este testimonio en medio de ellos de que el Señor es su Dios. Entonces, la Reina Valera revisada incluye la palabra Et como nombre de altar, pero la Biblia de Jerusalén sigue el texto masorético, indicando en una nota que el nombre ha desaparecido del texto. Probablemente contiene la palabra testigo. Entonces, testimonio es la traducción correcta. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, pues las mejores intenciones pueden interpretarse mal y puede dar lugar a sospecha. Segundo, es mucho mejor ser celosos por nuestros hermanos con celo piadoso que ser indiferentes a su salvación, aun cuando nuestro temor sea equivocado. Tercero, aun cuando se nos acuse falsamente, es bueno oír la acusación con calma y luego con espíritu de humildad, hacer una cuidadosa defensa. Entonces los que están en lo correcto pueden siempre permitirse ser tranquilos y considerados. Interesante. Así que son muchas las cosas que aquí se nos presenta y se nos invita a que podamos nosotros siempre mantenernos de parte del Señor. Así que nunca debemos poner en tela de juicio los motivos de los hermanos, pues como usted los juzgue, Dios ha declarado que usted será juzgado. Abra su corazón a la bondad, a los alegres rayos del sol de justicia, fomente pensamientos bondadosos y santas afecciones. Cultive el hábito de hablar bien de su prójimo. No permita que el orgullo o la justicia propia le evite hacer una confesión franca y completa de sus malos actos. Si no ama a aquellos por los cuales Cristo murió, no tiene un amor genuino por Cristo y su adoración será como una ofrenda manchada ante Dios. Si atesora pensamientos indignos, juzgando a mal a sus hermanos y sospechando mal de ellos, Dios no escuchará sus oraciones llenas de suficiencia y exaltación propia. Cuando acude a aquello que usted piensa que está actuando mal, debe tener un espíritu de mansedumbre, de bondad, y estar lleno de misericordia y buenos frutos. No muestre parcialidad a una persona y descuide a otros de sus hermanos porque no congenia con usted.
Tenga cuidado de no tratar bruscamente a quienes usted piensa que ha cometido errores, mientras que a otros más culpables y merecedores de más reprensión, que deberían ser severamente censurados por su conducta anticristiana, los apoye y los trate como amigos. Eso se encuentra en el Ministerio Pastoral, la página 306. Interesante entonces cómo la lección nos da una conclusión interesante, nos muestra principios para la resolución de conflictos y son pasos prácticos para la unidad de la iglesia, para la unidad dentro de la familia, para la unidad en nuestra vida. Investigar antes de acusar. Las tribus occidentales, a pesar de su enojo inicial, enviaron una delegación para investigar antes de ir a la guerra. Ofrecer soluciones y sacrificios por la unidad. Estaban dispuestos a ceder parte de su propia tierra para que sus hermanos no se sintieran excluidos, mostrando una disposición al sacrificio por el bien de la unidad y alegrarse en la reconciliación. Cuando se aclaró el malentendido, no hubo resentimiento ni orgullo. En cambio, hubo alegría genuina y alabanza a Dios porque la unidad de la nación se había preservado. La unidad en la iglesia requiere trabajo, no lo olvide. La unidad en nuestra vida requiere trabajo. Exige que nos comuniquemos abiertamente, escuchemos con empatía, estemos dispuestos a admitir cuando nos equivoquemos y nos regocijemos sinceramente cuando se restaura la paz. La unidad nunca debe lograrse a expensas de la verdad, pero la verdad siempre debe ser hablada con amor. Así que creo, preciados hermanos, que definitivamente tenemos muchísimo que aprender. Piensa en un malentendido o una tensión que existe actualmente en una de sus relaciones, familiar, laboral o en la iglesia. ¿Y por qué esta semana, en lugar de evitar el problema o asumir lo peor, por qué no tomamos la iniciativa de aplicar al menos uno de los principios de Josué 22? Puede ser buscar una conversación para aclarar, escuchar antes de hablar o dar una respuesta amable en lugar de una defensiva. Hacer nuestra parte para ser un agente de paz y de reconciliación. Porque creo que allí, ¿no?, entonces podemos nosotros encontrar grandes bendiciones y estamos actuando en función de la voluntad del Señor. Entonces no lo olvide, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Es bueno que el pueblo de Dios no permanezca indiferente cuando los problemas parecen surgir. Fíjense que si las tribus del este del Jordán hubieran comunicado su intención de construir un altar conmemorativo, todo el asunto podría haberse evitado. Aunque no esté convencido de que están en lo cierto, hay que extraer conclusiones, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Las tribus del este del Jordán se apresuraron a crear el rumor que llegó a sus oídos y concluyeron erróneamente que las tribus del este del Jordán oriental habían apostatado. Es necesario hablar de los problemas reales o percibidos antes de actuar según las propias conclusiones. Se debe estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad. Las tribus del oeste del Jordán estaban dispuestas a renunciar a parte de su asignación para dar cabida a las otras tribus si el hecho de estar al otro lado del Jordán era la causa de su supuesta apostasía. Cuando te acusen, ya sea falsa o justamente, da una respuesta amable, que aleje la ira. Responder a una acusación con otra nunca conducirá a la paz. Intenta comprender antes de intentar ser comprendido. Alégrate y bendice a Dios cuando se restablezca la paz. Es maravilloso ver que la congregación israelita principal experimentó una alegría genuina cuando se enteraron de la verdadera motivación de las dos tribus y media. No estaban tan orgullosos de su opinión errónea como para no admitir que se habían equivocado. Si las tribus del Jordán entonces hubieran apostatado, el pueblo de Israel habría aplicado los requerimientos punitivos prescritos en el pacto. La unidad nunca puede ser un argumento para diluir la verdad o renunciar a los principios bíblicos. Sin embargo, la disciplina eclesiástica debe ser siempre el último recurso, no el primero, después de que hayan fracasado los intentos de reconciliación y asistencia pastoral basados en la palabra de Dios. ¿Cuán diferentes serían nuestras iglesias si estos sencillos principios fueran aplicados sistemáticamente? ¿Cuán diferente sería nuestra vida? Que el Señor le bendiga. Mi día, Padre.